Buenas tardes, qué gusto estar contigo en este mediodía. Qué hermoso es que podemos venir y correr al Padre una vez y otra vez y otra vez, sabiendo de que en Él voy a hallar consuelo, no voy a hallar rechazo ni condenación, sino que voy a encontrar gracia y perdón. Qué hermoso es que puedo venir a ese Padre perfecto, que me conoce tal cual soy, que sabe mis necesidades, que sabe mis carencias, que conoce mis pecados, que conoce mis pensamientos. Ese Padre del cual no me puedo esconder. Ese Padre que a pesar de ver quién soy, sigue estando ahí. Yo puedo venir y correr a Él, sabiendo de que voy a encontrar consuelo, amor, salvación, perdón, restauración. Todo lo que yo necesito para que mi vida le dé gloria a Él. Qué hermoso es que podemos correr hacia ese Padre. Es un gusto estar contigo en este mediodía. Vamos a seguir estudiando el libro de Lucas. Ya entramos al capítulo 17, vamos a estudiar del versículo 1 al 10. Pero antes de poder entrar en la palabra, quiero ponerte un poco en contexto de lo que vamos a ver. Todos alguna vez hemos experimentado cuando una persona que tiene la obligación de cumplir con una responsabilidad no lo ha hecho, no lo ha cumplido. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Hay daños colaterales. A veces son grandes, a veces son pequeños. No es lo mismo que no hayamos trapeado el día de hoy aquí el auditorio a que un doctor no se presente a una cirugía a corazón abierto. Obviamente las consecuencias son diferentes, pero siempre hay algo que termina faltando cuando alguien no cumple la obligación de la responsabilidad que tiene. Ahora imagínate que esta persona que está obligada a cumplir con esta responsabilidad se enoja contigo o se queja porque no lo felicitas cuando cumple con su deber. Te voy a poner un poquito en contexto. Imagínate que ahorita entren dos policías y los dos policías se paren ahí en la puerta y se quejen con ustedes porque ninguno los felicitó por estar cuidando el tráfico y controlando las velocidades de la carretera. ¿Qué le dirías? Pues es tu chamba, ¿verdad? O sea, ¿por qué te voy a agradecer porque estás cumpliendo con tu deber? O cuando un empleado de oficina se enoja con el jefe porque él cumplió las 8 horas, cumplió su labor, pero el jefe no le dijo nada, no le dijo gracias por hoy, cumplió las 8 horas, hiciste un excelente trabajo, y se enoja porque el jefe no le dijo nada. O ahora al restaurante al que vayas, después de comer, si es que vas a un restaurante, que salga el chef y te diga, oye, ¿qué onda? ¿No te gustó mi comida? ¿No dijiste nada? ¿No me viniste a agradecer? ¿Qué le dirías? ¿Te sacarías de onda? Es como, no tengo que agradecerte, o sea, estoy pagando mi comida, es tu deber, te pagan por cocinar. Gracias, muy rico, pero no es mi culpa. Yo no tengo que agradecerte nada. Suena un poco ilógico, ¿verdad? Estos ejemplos. Y ahora quiero pedirte tu atención completa en estos 30 minutos que voy a estar compartiéndote la palabra de Dios, porque te voy a compartir las mismísimas palabras de Jesús. No palabras mías, sino palabras del mismo Jesús. Haz de cuenta que Jesús es el que está compartiendo y no yo. Aunque posiblemente pienses que Jesús es argentino. No sé por qué se ríen, a lo mejor sí lo es. Trata de dejar eso de lado, ¿sí? ¿Sí, parce? Déjalo de lado. Abramos Lucas capítulo 17, antes de que siga diciendo pavadas. Lucas 17, del 1 al 10. Antes de leer la palabra, acompáñame a orar. Dios santo, al acercarnos a ti, al acercarnos a tu palabra, Señor, ya estamos inmersos en tu presencia por este tiempo de adoración, donde nos hemos cantado verdades bíblicas, pero ahora al abrir tu palabra, Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, déjanos ver, déjanos oír lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Quítame del medio. Quita, Señor, todo lo que pueda estar estorbando el mensaje que vos querés compartir hoy.
Yo sé quién soy, Señor, y ante lo que soy, puedo reconocer cuánto te necesito para estar parado hoy aquí, Señor. Por eso te pido, Dios, que hables y que seas tú hablando a través de lo que vaya a decir. En el nombre de Cristo. Amén. Lucas 17, del 1 al 10 dice, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelves a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarrágate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Si estás tomando nota, la idea central de este sermón es el discípulo de Cristo glorifica a Dios cuando cumple con la responsabilidad que Jesús estableció ante Dios y ante los hombres. Un discípulo de Cristo glorifica a Dios cuando cumple con la responsabilidad que Jesús estableció ante Dios y los hombres. Nuestro primer punto es que un discípulo de Cristo debe ser diligente y cuidadoso en su conducta. Jesús enseñó sobre las obligaciones de sus discípulos hacia otra gente, hacia los seres humanos y hacia Dios. Y el domingo pasado veíamos con Checo, nos compartía acerca del relato de Lázaro y el hombre rico y nos dejó en claro que la eternidad es real y que nadie del más allá va a volver para advertirnos acerca de lo que pasa en el más allá. Eso hace que sea mucho más relevante cómo vivimos y cómo mostramos a Jesús a los demás en este lado de la eternidad. Porque es ahora cuando cuenta para siempre para la eternidad. Es hoy. Sé que está pensando, es hoy. Es hoy, es hoy. Exactamente, sí, es hoy. Hoy es cuando cuenta para la eternidad. Versículo 1 dice, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Cuando ahí dice tropiezos, le pregunté, para los que vienen a este servicio de las 12 a las 10, tenemos una señora muy querida que es griega. Entonces, la palabra griega que aquí utiliza es escandálice. Es un término que se utilizaba para hacer referencia, ¿se acuerdan del coyote y el correcaminos? Cuando tenían la caja y el coyote ponía el palito con la comida y venía el correcaminos, lo iba a sacar y jalaba el palito para que caiga la trampa. Es exactamente eso cuando está hablando de tropiezo. Está hablando de algo que hacía que la gente se quedara atrapada, que la gente tropiece, que caiga, que sea un obstáculo en el camino. Y a veces este obstáculo, esta trampa, este palito que era puesto, en el caso de Jesús había sido algo bueno, porque Jesús venía a hacer eso con los fariseos, y eso fue lo que hizo. Incomodó, les puso algo para que tropezaran en la teología que ellos venían manejando y la que venían creyendo, la cual no era acertada, la cual no iba acorde a la palabra de Dios, sino que iba acorde a lo que ellos querían. Y en ese caso fue bueno. Pero cuando este escandalón, se da entre hijos de Dios, entre discípulos de Dios, eso es algo malo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Puede ser un falso consejo? No, te la hizo, pues ahora que se gane de nuevo tu confianza, así como si nada. Mira, si lo voy a perdonar así como si nada. No, mínimo tráeme flores.
Mínimo que me haga la comida que me gusta. Consejos que pueden llevar a alguien al pecado. A eso está haciendo referencia en el versículo 1. Versículo 2 dice, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Imagínate lo terrible de esa sentencia. No sé si logras graficar en tu mente qué quiere decir cuando habla de una piedra de molino. Era una piedra, no sé si de este tamaño o más grande, pero una piedra enorme donde iba girando, iba aplastando todo el grano, y dice mejor que esa piedra te lates al cuello y te tires al mar a que hagas tropezar a alguien. Una sentencia realmente grave, realmente tremenda. Y la realidad es que el pecado no se puede erradicar de esta vida. Es imposible que dejemos de pecar. Es imposible que los demás no pequen. Pero a un discípulo de Jesús le sería mejor que se ahogara con una piedra de molino en lugar de causar un daño espiritual a otro. Primera Juan, capítulo 2, versículo 10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Si amas a tu prójimo, no vas a traer un tropiezo a su vida, no vas a traer algo con lo que lo hagas pecar. Pero cuando eso sí pasa, eso significa que te estás amando más a ti mismo. Entonces no te interesa la otra persona para que esa persona a causa de ti no caiga. No te interesa. Entonces preferís que los demás caigan con tal voz de satisfacer tus deseos, tu necesidad. Yo pues lo siento, sí. Perdón si te ofendió mi forma de hablar. ¿Es un perdón genuino? A veces sí lo es. Pero hay veces que yo mismo, siendo argentino, con mi esposa me he excusado. Perdón por la forma en la que te lo dije. Excusando como que yo soy argentino, pues si hablo marcado, hablo fuerte. En realidad yo no la prioricé a ella. Porque si lo hubiese priorizado hubiese sido tierno, no hubiese sido áspero. No me escondería detrás de eso. Prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos es, las personas van a morder esa carnada. Pero ay de ti si eres tú el que lo ofreces. La gente va a tropezar, pero ay de ti si sos vos quien pone el obstáculo en el camino de ellos. Jesús les había hecho ver que los fariseos no solo se rehusaban a entrar al reino de Dios, sino que también impedían que otros conozcan el reino de Dios. Los seguidores de Jesús no solo no tienen que causar tropiezo a otros, sino que también tienen que neutralizar el pecado propio y de otros, perdonándolos y pidiendo perdón. Versículos 3 y 4. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Hay personas que se nos hace muy fácil la confrontación. A mí como pastor, la verdad, no me cuesta tener que llamar a alguien y decirle, oye, estás haciendo esto mal, estás pecando con esto, ¿qué onda con esto otro? Pero hay gente como que, pues ¿para qué le digo? Mejor que le diga el pastor. Para eso está. No, ¿cómo? Yo no quiero problemas, así que mejor, prefiero no decir nada. ¿Sabes qué? El que no reprende también está poniendo un tropiezo delante de su hermano. También es culpable de omisión. En vez de callar y resentirse, se nos manda a hacer que la persona reconozca su falta, pero hacerlo con humildad y mansedumbre. Lo cual requiere una intencionalidad bastante intensa y espiritual. A veces se hace la vista gorda del pecado de alguien y no lo reprendes. O hay veces que pasa lo opuesto. Vas a reprender el pecado de alguien sin la intención de amarlo, sino con la intención de hacer justicia. Y también me ha pasado de llamar a alguien y decir, oye, hiciste esto, pecaste de esta forma y te estoy reprendiendo, pero el deseo de mi corazón era hacer justicia, no era hacer que esa persona se arrepienta y conozca a Dios de otra forma.
sino yo tenía una sed de justicia. Yo quería cumplir con mi justicia y quería hacer justicia por mano propia, en lugar de dejar que Dios sea quien haga justicia. En vez de callarme y amar a esa persona e ir a hablar de una forma mansa y humilde, simplemente lo confrontaba para que se humille y reconozca cuán pecador era y cuánto había caído. El amor es la regla en todo esto. Obviamente no podemos caminar guardando un registro de cada ofensa cometida contra nosotros. No se puede. No se puede. Uy, el pastor de nuevo pasó y no me saludó. Ya el tercer domingo que no me saluda. El domingo 12 de noviembre, 24 de febrero y este domingo el pastor pasó y no me saludó. Perdón. Proverbios 19:11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Y debemos ser pacientes con las sencillas y pequeñas ofensas que se nos presentan en la vida. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 2 les dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Le está diciendo, no sean tan mexicanos, tengan paciencia el uno, perdón, no sean tan sensibles. No sean tan sensibles, tengan paciencia el uno con el otro. Perdónenme. Amor no es ir a contarle a mi amigo o a fulanito lo que tal otra persona me hizo. Amor no es ir en contra de una persona y exigirle que se arrepienta. Amor no es guardarlo dentro mío y dejar que se genere una amargura, un dolor. Amor es arreglar las cosas con la persona que me lastimó y pecó contra mí. Tenés que entender que cuando una persona peca contra ti, primero peca contra Dios. No te pongas en el lugar de Dios. No tomes la ofensa y el pecado de la otra persona que ha hecho contra ti como si vos fueses el verdadero damnificado. El primordial, el primer perjudicado a causa de ese pecado es Dios. Por eso el salmista contra ti dice, contra ti he pecado. Primero pecas contra Dios. Y cuando vos ves que alguien está pecando contra ti, entiendes que esa persona tiene un problema en su corazón con Dios. ¿Y cómo se ve? Se manifiesta en el fruto del pecado contra ti. Entonces, esa persona tienes que orar y dejar de ofenderte y empieza a orar por ella para que esa persona, él, pueda conocer y profundizar en Dios para que una vez arreglada esa situación con Dios, ya no te afecte a ti. No lo tomes tan personal. El pasaje está diciendo que vayas y lo ames a causa de la obra de Cristo en la cruz. Y por cómo te amó Jesús a vos, vos busques mostrarle su pecado para que esa persona crezca y conozca más a Dios, tal como Cristo hizo contigo. Imagínate si Jesús dijese, yo bajar, ser hombre, humillarme por Carlitos, por Nico, yo bajar por ellos, no, gracias, no hombre. Imagínate si Dios dijese eso. Pero ¿cuántas veces ha dicho yo perdonar a este que ni siquiera se arrepintió? Perdonar a esta otra persona que ni siquiera tiene una actitud. No es que no pretendo que venga y me pida perdón, pero no solo que me hizo daño, sino que ahora pasa y no me saluda. Y yo tengo que perdonarlo. Ese eras vos ante Dios. Ante Dios era esa persona que no le dolía el pecado y el dolor. No te interesaba el dolor que le causaste a Dios con el pecado que cometiste. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Dios vino, se hizo hombre, se humilló y murió por ti. Porque así es Él, porque esa es su esencia.
Porque el perdón, cuando recibes o otorgas perdón, no se trata de la otra persona. No se trata si la otra persona lo merece, no se trata si la otra persona se arrepintió, no se trata si la otra persona realmente es digna de tu perdón. Se trata de cuánto has entendido lo que Jesús hizo por ti. Y lo que recibiste de gracia, lo que recibiste de una forma sin merecerlo, ahora dáselos a otros de una forma que ellos quizás no lo merezcan, pero dáselo porque vos lo recibiste sin merecerlo. Lo que Jesús estaba estableciendo era algo muy complejo y que lo sigue siendo hasta el día de hoy. No es algo nuevo que cueste perdonar. No es algo nuevo que tenga que poner la otra mejilla cuando lo que quiero es poner un cachetazo. Ahora, ¿qué hago cuando tengo que perdonar a alguien que no se ha arrepentido? ¿Qué hago cuando esa persona que me dañó no tiene interés en que yo sea restaurado a causa del daño que él me causó? ¿Y sabes? Cuando Jesús dice esto, no está dejando opciones. Si quieres, perdónalo. No te da opción. Cuando la persona que te ofendió se arrepiente, perdona. Pero ¿qué hacemos cuando no? Aun cuando la relación no puede ser restaurada, cuando ya no depende de mí que esta relación o esta situación sea restaurada, vos podés elegir perdonar por tu parte y esperar que Dios haga el trabajo en esa persona y que Dios restaure lo que se rompió. Pero vos tenés una obligación que no depende de la otra persona, como te decía. Tu obligación es perdonar porque así Dios te perdonó. Dios te llama a perdonar porque Él te perdonó. ¿Y sabes qué? Vos no merecías ese perdón en absoluto. Tal como esa persona que aún no se ha arrepentido. Y que ahora está pensando y está diciendo, híjole, ¿por qué tenía que venir hoy justo que hablan de esto? Y te estás rehusando a hacerlo porque consideras que esa persona no se lo merece. Es imperdonable lo que hizo. O simplemente no quieres. Lo que Jesús estaba haciendo no intentaba limitar el perdón. Si se arrepiente, perdónalo. Si no se arrepiente, no lo perdones. Al contrario, en todo caso lo que Él quería hacer era ampliar la forma en cómo perdonar, el trabajo de perdonar. No te está dando una razón para no perdonar. A vos no te corresponde juzgar la clase de arrepentimiento que las demás personas tienen. A algunos quizás les cueste mucho perdonar una sola vez. Y les tome tiempo, pero ahí van. Bueno, una vez te perdono. Otros 2 veces. Va, lo hiciste una, está bien, te puedes equivocar. Va la segunda, está bien, te perdono. Ya la tercera no. Otros quizás han caminado por el camino de perdón y va, primera, segunda, tercera. La cuarta, me estás tomando el pelo. Te estás burlando de mí. Te estás riendo en mi cara. Cuarta, quinta, sexta, séptima vez. En un mismo día. ¿Qué le dirías a esa persona? Porque así dice, si viene y peca contra ti 7 veces en un mismo día y se arrepiente 7 veces, perdónalo. ¿Qué le dirías? 7 veces en un mismo día. Yo no sé si me animaría a pedir perdón 7 veces. Imagínate del otro lado, la persona que tiene que perdonar a alguien que tiene el valor para pedir perdón 7 veces en un mismo día. Bueno, Jesús te llama a ese perdón incondicional. Exactamente de la misma manera en la que Él te perdona a ti. Y vos y yo, más de 7 veces por día, ofendemos la santidad de Dios y pecamos contra Dios. Y si hay algo de temor de Dios en vos, vas a venir una y otra vez sabiendo de que en Él vas a encontrar perdón y restauración. 7, 8, 14, las veces que sean, sabemos que en Él hay perdón y restauración. Se necesita una gran fe en Dios para poder tratar con personas de esta forma indulgente y no ofensiva. Y nuestro segundo punto es que una actitud diligente y cuidadosa en los principios de Dios trae como consecuencia una fe abundante en Cristo. Versículos 5 y 6 dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza,
dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Como consecuencia de esta advertencia que Jesús les hizo a los discípulos, ¿qué dijeron ellos? No hay chance. Jesús, si no me aumentas la fe, no hay forma que lo haga. Auméntame la fe si quieres que haga eso. El desafío de perdonar como Jesús estaba planteado de tal forma que los discípulos se sintieron tan incompetentes ante poder hacer esto, que se dieron cuenta que necesitaban una fe que no tenían, una fe superior. Si el punto de Jesús en el pasaje anterior hubiese sido limitar el perdón, ellos no hubiesen dicho: aumentanos la fe. Generalmente pensamos que la fe se ejerce pensamos que necesitamos fe para los milagros, para obras dramáticas. Y sí, está bien, a veces sí, es cierto. Pero los mayores milagros de fe tienen que ver con la restauración de relaciones. Una de las consecuencias de la obra de Jesús en la cruz es la restauración de la relación de Dios con nosotros. La restauración de la relación de Dios con nosotros. Las raíces de un sicómoro son verdaderamente muy fuertes. Es un tipo de árbol. Y se cree que este árbol puede llegar a vivir hasta 600 años. O sea, imagínate las raíces de ese árbol. Quizás hoy vos tengas falta de perdón y amargura en tu corazón que están profundamente enraizadas como un sicómoro. Y que llevas 600 años guardando esas raíces de amargura en tu corazón. Pero a través de la fe, Jesús puede arrancar esas raíces por completo, así como Cristo quitó el pecado, la esclavitud del pecado en nuestra vida. ¿Cuáles son las raíces de pecado y falta de perdón que Dios tiene que arrancar de tu vida hoy? ¿A quién hoy Dios te está llamando a perdonar? Tú sabes a quién. ¿O a quiénes? Entiendo que te resistas y que digas: ni loco perdona a esta persona. Lo entiendo porque tal como los discípulos, el escuchar estos principios, ellos se dieron cuenta que no eran capaces, que necesitaban esta fe superior. Ahora estás dispuesto a clamar a Dios para que aumente tu fe, te dé esa fe característica y puedas abrazar estos principios que el mismísimo Jesús estableció. No hay ningún trabajo requerido para los hombres más difícil que esto. Atenta contra la carne, atenta contra tu persona, tener que perdonar las heridas que otro te genera. Pero cuando hay una fe impulsada por Dios, eso sí es posible. De lo contrario, si no está este fruto, no va a ser encontrado. Tiene más que ver con el tipo de fe que con la cantidad de fe. La fe de la gracia perdonadora de Dios te capacita para vencer estas raíces de amargura y estas grandes dificultades que te salen al encuentro cuando tenés que perdonar o pedir perdón. Este versículo ha sido utilizado y malinterpretado de muchas formas, alegando que solamente tenés que tener fe para que las cosas pasen. Ten fe como un granito de mostaza y vas a decirle a ese monte: quítate de ahí y vete al mar. Y se ha usado en muchas cosas motivacionales, pero acá lo que está hablando, lo que el texto está diciendo, es que no es una fe que vos podés utilizar para tener éxito en tu vida, sino una fe que te lleva a tener una voluntad sometida a Cristo a tal punto como para perdonar 7 veces en un mismo día a alguien que probablemente no lo merezca. Está hablando de una fe que solamente es impulsada, inyectada por Dios para cumplir sus propósitos y los mandatos de Dios. No para que tengas fe del éxito laboral. Si está dentro de los propósitos de Dios, genial. Pero si no necesitas ningún tipo de fe para tener el éxito que tú crees. No lo vas a fundamentar en este versículo porque no tiene nada que ver. Está hablando de una fe que hace que te puedas someter a la voluntad de Dios y a los principios de Dios. Una fe del tamaño de un grano de mostaza. No sé si todos saben el tamaño que tiene un grano de mostaza, pero es muy pequeño. Un
poquitito así de fe de parte de Dios es suficiente para arrancar una montaña y ponerla en el mar. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Como la fe es en Dios y proviene de Él, cualquier cosa que los discípulos de Cristo hagan en este mundo carece de mérito propio, ya que todo es impulsado por Él. Nuestro último punto: los discípulos que cumplen con su deber son siervos que glorifican a Dios. Versículos 7 al 10 dice: ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para comer, para cenar, y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Crees que Dios tiene que darte la gracia y super mega bendecirte porque estás aplicando sus principios, estás siéndole fiel a Él? ¿Crees que Dios tiene que venir y decir, ay, qué bueno que eres porque me estás siguiendo, te voy a bendecir, la neta te la estás rifando? Dios no tiene su obligación, sin embargo lo hace. Él no tiene su obligación, pero Él lo hace. Acá Jesús agrega unas palabras destinadas a trabajar contra el orgullo. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo dije, ay Señor, y yo que me sentía tan orgulloso de haber dejado todo en mi país y haber venido aquí. Y el Señor me dice, versículo 10, siervo inútil somos, has hecho lo que debías haber hecho. ¿Cuál es el mérito de que hoy estés sentado aquí escuchando lo que Dios tiene para decirte y te hayas propuesto en tu corazón servirle? ¿Cuál es el mérito? Ninguno. No hay mérito en nosotros. El mérito es de Él por haber muerto en la cruz por nuestros pecados y hacernos partícipes de su gracia. Es tu deber ser un siervo para su gloria. Él no te debe nada. Dios no te debe nada. A veces seguimos a Dios como una especie de intercambio. Dios, yo te sirvo, tú me bendices. Tú me bendices más, yo te sirvo más. Yo te voy a servir mucho, voy a dar mucho, voy a hacer mucho para que tú me des mucho. Y no funciona así. Dios no tiene ni la más mínima obligación de bendecirnos con otras cosas. Sin embargo, lo hace. Pero Él no tiene ninguna obligación. Y Él es justo y dice que Él paga a cada uno según lo que cada uno merece, según sus obras. La mayor bendición que nosotros, sus siervos, pudimos haber recibido fue la obra de Jesús en la cruz. Si eso no te es suficiente y hay un deseo insaciable en ti de querer ser bendecido con más y más y diferente, y sí, Jesús, gracias, pero necesito esto y esto y gracias Jesús, pero esto y esto, nada te va a satisfacer, nada. Una cosa no te va a satisfacer, va a llegar una y vas a necesitar otra y luego otra y luego otra. Oíme bien, si Dios decidiese no bendecirnos más, con nada más, la obra de Jesús es la mayor bendición y es la suficiente para que nosotros estemos en paz con Dios. Y todo lo que necesitamos para esta vida es esa obra de la cruz. Jesús habla de aquellos que realmente han rendido su vida a Él y le sirven. Es un trabajo duro arar la tierra como esta mini parábola ahí que deja. De la misma manera, es un trabajo duro en el ministerio a Dios. Y me encanta recordar que estas palabras no fueron dadas a la multitud, sino a sus siervos, a sus discípulos. Jesús no estaba estableciendo un camino de salvación, sino que está apuntando a un camino de servicio para aquellos que ya eran salvos. De modo que se cumple lo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 2, capítulo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad.
este contexto. Todos los seguidores de Dios, aún los que parecen más exitosos, ungidos, santos, que voy a decir, wow, admiro a esta persona, quisiera tener la relación que esta persona tiene con Dios. ¿Sabes qué? Es un inútil. Porque todo lo que esa persona pueda hacer, en ningún punto, jamás puede hacer que Dios le deba algo. Nada. No podemos hacer a Dios deudor de nosotros. Estas obras son difíciles, pero en esta mini parábola del siervo que viene de arar, nos da la actitud adecuada. Su placer antes del nuestro, su nombre antes del nuestro, su voluntad por encima de la nuestra. Y lo que más me encanta es que Jesús no insistió en que los apóstoles le sirvieran a Él e hicieran esto por Él, sino más bien Él fue quien se ciñó para lavarle los pies a ellos. Fue Él quien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo cuanto hagamos por Cristo es únicamente en el cumplimiento de un deber, no un favor que se le presta a Dios. Entiende que Dios no te debe nada. Tú le debes tu vida a Dios. Y si te sometes a Él, si crees en Él como tu Señor y Salvador, y tu vida se rinde ante eso, eres un siervo y le debes todo. Si viese hoy tu vida, si todos aquí pusiésemos la vida de, no sé, de Neto, tu vida, ¿qué veríamos? Veríamos una vida diligente y una conducta cuidadosa. ¿Qué estás haciendo con la responsabilidad, el deber que Jesús estableció ante Dios y ante los hombres? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás reteniendo el perdón? ¿Estás dándole rienda suelta a tus raíces de amargura? No servimos a Jesús demandando que nos agradezca o que nos bendiga. Parece hasta extraño que Jesús nos agradezca a la luz de todo lo que Él hizo por nosotros. Parece hasta extraño que Él nos agradezca considerando todas las cosas que hemos dejado incompletas. ¿Cuántas cosas quedamos por debajo del nivel de lo que Dios nos pide? Y especialmente en el primer y gran mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Lo has hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho por Él en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros? El tipo de actitud que Jesús venía hablando no es una actitud falsa que digas, no, soy un inútil, no sirvo para nada. No, es una actitud que simplemente reconoce que Él ha hecho mucho más por nosotros de lo que nosotros podríamos hacer por Él. En otras palabras, nunca podemos hacer a Dios deudor nuestro y decirle: Dios, te toca bendecirme, te toca ayudarme, yo ya lo di todo por ti. ¿Sabes qué? Ese es tu deber. Ese es tu deber, porque Él ya lo dio todo por ti en la cruz. Por consiguiente, no hemos de llamarnos a nosotros mismos siervos útiles, sino que hemos de llamar servicio provechoso el que a Él le damos. Invito a que cierres tus ojos. Mi Dios, tenemos una necesidad tan grande de ti. La realidad es que ni siquiera somos siervos diligentes y cuidadosos. Mucho menos tenemos esa fe a veces que tú describes. Y hasta a veces creemos que tenemos el derecho de cuestionarte, decir: hey, te toca a ti ahora por mí. Gracias por hoy presentarnos tu palabra y mostrarnos cuánto te necesitamos a ti, nosotros, y que si hay algo bueno en nosotros es mérito tuyo y es nuestro deber postrarnos y ser siervos para tu gloria. Gracias, mi Dios, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta gracia, Señor.
Danos el valor para poder perdonar, Señor. Danos el valor para caminar diligente y cuidadosamente. Y Señor, inyecta esa fe que necesitamos para cumplir tu voluntad, Señor. En nombre de Jesús, te pido esto, Señor. Clamo por ti, Santo. Clamo por ti, Rey. Amén. Como cada primer domingo del mes, compartimos lo que es la Santa Cena. Y quiero leerte una porción de la palabra, un pasaje. Primera Corintios capítulo 11, en lo que se van repartiendo los símbolos. ¿Me puedes poner por favor 1 Corintios 11, versículos 23 al 26? Gracias. Dice el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Quisiera que antes de poder participar de los símbolos, puedas tener un tiempo de oración con Dios. Y también quiero pedirte que si en tu corazón no has dispuesto a otorgar ese perdón, te abstengas de participar de los símbolos. Porque la palabra dice que si nosotros no podemos amar a quien vemos y decimos que amamos a Dios, nos hacemos mentirosos y homicidas a nosotros mismos. Necesitas dejar tu ofrenda en el altar e ir a arreglar las cosas con tu hermano. A lo mejor ya has dispuesto en tu corazón pedirle perdón, perdonar. ¿Me puedes bajar un poquito el piano, por favor? ¿Ya has dispuesto en tu corazón pedir perdón y perdonar? Si es así, te invito a que puedas participar. Pero antes, ten un tiempo para ponerte a cuentas con Dios, sabiendo de que en Él siempre hay perdón y restauración. Tengamos un tiempo de oración con Dios. Padre Santo, al hacer memoria de ti, te damos gracias. Al hacer memoria de tu cuerpo puesto por el nuestro, tu sangre derramada por la nuestra. ¿Cómo no venir a entregarte todo lo que soy? ¿Cómo no venir, Señor, a servirte? ¿Cómo no poner incluso lo que no hay, lo que no tengo, Señor, con tal de rendirme a ti? Hoy queremos hacer memoria de tu sacrificio perfecto en la cruz, agradeciéndote por él
y sabiendo de que tengo una esperanza de gloria de verte un día cara a cara, Señor. Gracias, mi Dios, por tremenda gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Participemos.